Bueno, muchas gracias a todos por acercaros. Me ha dejado un poquito apabullado la presentación. Ha sido de verdad un gusto trabajar en esta exposición, la trampa de la sonrisa, porque nos ha permitido acercarnos a una manera distinta de ver el arte, una manera que ya está ahí, que ha sido permanente a lo largo del tiempo. Y quisiera empezar esta presentación, pues eso, preguntándome por qué o de dónde viene esta necesidad, ¿no? O por qué, si es conveniente o no es conveniente realizar una exposición dedicada al humor dentro del arte contemporáneo. De alguna manera me gustaría con la exposición cerciorarme de que esto es así y que el arte comparte con el humor una manera de transgresión, una manera de radicalidad que puede ser común a ambas prácticas. Sin duda, como decía Dani, el arte parece un tema, o es un tema serio, ¿no? Trata de temas serios, mueve grandes fortunas, grandes inversiones. Los museos y las galerías también son tenidos como espacios muy serios para enfrentarse con el arte. Y no es muy habitual que conceptos como lo que es el humor y el arte se encuentren en una misma frase. Sin embargo, como vamos a ver, a lo largo de estos años, como comentaba Daniel, se han realizado muchas exposiciones en Artiu, tanto de la colección como exposiciones temporales, donde de alguna manera se han tratado los distintos aspectos del arte, tanto aspectos políticos, aspectos sociales, aspectos que han mirado hacia la historiografía. Nosotros conocemos nuestra colección, sabemos qué piezas tenemos en ella, sabemos qué es lo que abarca y cuáles son nuestras fallas, ¿no? Y esto de alguna manera estudiamos los motivos por qué ocurre. También si el arte es una manera de mirar hacia el contexto, de explicarnos nuestro contexto, es normal que las exposiciones también aborden temas sociales, esos temas políticos, los temas contextuales. Y también habrá muchas piezas, muchas exposiciones en proyectos de la colección que han tratado temas sobre cómo se constituye el propio arte, cuál es el lenguaje del arte, cuáles son sus procesos, sus técnicas, sus maneras de presentar. Un arte que pueda hablar del propio arte. Pero si esto ha sido así, a lo largo de estos 16, 17 proyectos con el que presentamos hoy, con el que hemos presentado aquí, con la trampa de la sonrisa, el humor siempre, o por lo menos el ingenio, o algo que, una manera de presentar o de crear incertidumbre, siempre ha estado presente de una u otra manera en todas estas exposiciones, en todos estos proyectos, y hemos creído que era interesante traer a este primer plano esta presencia del humor en el arte contemporáneo. Creo que podría ser interesante también ver los proyectos que desde exposiciones temporales hemos realizado en Artium sobre el tema del humor, más o menos de una manera consciente, interesándonos en aquellos temas que a los artistas estaban proponiéndonos, pero que el humor juega un papel específico. Entre ellos podríamos hablar de William Beckman, esta exposición realizada en el 2004 que tuvo a los animales, a los perros protagonistas de la obra de este autor, que podría jugar desde la vieja tradición de las metamorfosis de Ovidio o las fábulas de La Fontaine, o incluso con las factorías de Walt Disney. El artista se sabe dentro de ese contexto y de alguna manera trabaja y modifica, juega para realizar estas propuestas que pueden incluso acercar el arte contemporáneo a los más chavales, a los más jóvenes. Si tenéis ocasión, creo que puede ser interesante echar un vistazo a las piezas que tiene William Beckman en YouTube, así en la página de Barrio Sésamo. Maider López, con coches, también fue otra de estas exposiciones en las que escoge este elemento, el coche, que de alguna manera encarna nuestras necesidades, nuestra idealización del propio yo,
para crear situaciones descontextualizadas en las que deja ver lo que es la trampa, deja ver la ironía de los detalles, para enlazarnos con lo que son situaciones cotidianas nuestras. La exposición, aparte de este toque claro de humor que presentaba, nos hacía reflexionar sobre temas como la contaminación, temas de sostenibilidad del medio ambiente, etc. Otro proyecto, una pieza que vais a ver después en la sala, o que vamos a ver en la sala, los que hayáis acercado a la trampa de la sonrisa, es esta pieza de praxis, el primero de los praxis que se realizó, en el que se invita a un artista, se pone el trabajo, el proceso de la obra de arte y el papel del artista en primer plano, en lo que es en la sala. Se invita a un artista a trabajar y realizar una obra en el espacio de la sala. Aquí en Praxis se les invitaron a los hermanos Roscubos a recuperar una pieza que iniciaron en el 79 y que de alguna manera recontextualizaba un debate en torno a la escultura vasca, en torno a una tradición heredada de aquellos autores que trabajaban con el hierro, con los materiales como la piedra, los metales, y con aquella trascendencia de los humoristas de mediados de siglo, vinculado a la codorniz aquí en España. Explicar el humor es como tratar de atrapar una mariposa y fijarla con el ala con un poste de telégrafos, algo así, ¿no? Utilizando un poste de telégrafos. Va a ser algo realmente difícil o imposible de llegar a esa explicación. Bueno, podríamos hacer un recorrido del humor a lo largo del siglo XX a través de estos momentos que hemos dicho, el dadaísmo, el surrealismo, el internacional situacionista. De alguna manera, el humor ha estado presente a lo largo de toda la historia, pero ha sido realmente muy denostado en la mayor parte de esta historia, ¿no? No sé, ya en las culturas clásicas está presente, pero siempre va a ser un estudio, Aristóteles va a hacer un estudio bastante en profundidad de lo que es el humor, pero va a ser un estudio que se va a perder y que solamente hay referencias a través de otros filósofos. Pero tanto Platón como otros filósofos griegos de la época van a denostar el humor y van a ser algo que va a estar rechazado en sí. Thomas Hobbes, un filósofo inglés del siglo XVII, también un teórico del absolutismo, afirmaba que el humor era una parte necesaria de la vida, pero solo para la gente de intelecto inferior. Todo cuando señalan las imperfecciones, sobre todo cuando señalan las imperfecciones de los demás, como decíamos antes. La Biblia, si queréis, también va a ser otro de los lugares donde va a haber muy poca relación con el humor. Hay gente que se ha dedicado a contar cuántas veces se ríe Dios o todos los que aparecen en la Biblia, y realmente son muy pocas. Y el 45%, sí, de las veces la risa es debida a la agresividad, y solamente la risa por un motivo de alegría se da en 2 ocasiones. Y con respecto al Nuevo Testamento, hay varios debates también por estudiosos del Nuevo Testamento que en la Biblia, que no solo en la Biblia, sino en la vida de Jesús, están cuestionándose si Jesús llegó a reírse en algún momento, ¿no? De alguna manera, ¿por qué esto es así? Yo qué sé, porque el humor resulta subversivo, ¿no? El humor en sí mismo es una herramienta de subversión. Hay chistes que pueden ser inocuos, ¿no? Hay que un pollo cruza la carretera, o que un elefante se esconde detrás del tronco de un árbol, pero la mayor parte del humor no es así. Va a tratar los temas serios desde un punto, si quieres, frívolo, pero muchas veces de una manera ácida, grosera o desconsiderada. En el arte contemporáneo ya hemos dicho que va a haber varios momentos en los que va a tener un papel, un peso determinativo. Uno de ellos podría ser el dadaísmo. Aquí tenemos una imagen del dadaísmo, que es un movimiento artístico y literario que surge en el 2016 en Zúrich, en Suiza,
y buscaba la provocación, enfrentar a la gente con su complacencia y retar su noción del arte, lo que se entendía por el arte en aquel momento. Burlarse del arte y burlarse del artista burgués, ¿no? Los artistas más representativos podrían ser Tristan Tzara, que fue uno de sus fundadores, y Marcel Duchamp, entre otros, ¿no? Marcel Duchamp propondría dentro de aquel contexto lo que son sus ready-made. El primer ready-made, esta pala que vemos aquí, el primer ready-made con conciencia de que hacía un ready-made, con determinación, lo hizo en Estados Unidos, sería en el 1917. Y al lado tenemos lo que podía ser el urinario, una de sus obras más famosas. De alguna manera, Duchamp va a determinar todo el arte posterior en el siglo, a lo largo del siglo XX, y su influencia va a ser uno de los autores más mentados, más comentados en nuestros días, ¿no? En cualquier estudio. El surrealismo, que surge un año más tarde en Francia, van a convivir mucho, también va a tener la provocación, una de sus razones de ser, pero sobre todo en buscar en el subconsciente el origen de los motivos de realización de una obra. Es decir, va a apartar todos los procesos racionales totalmente de su realización, ¿no? de los motivos de hacer. Ambos movimientos van a sentar lo que hoy entendemos por arte, en gran medida lo que hoy vamos a entender por arte contemporáneo, y temas como el humor negro del movimiento surrealista o la escatología o la provocación van a ser ejes fundamentales en lo que son las performances en distintos movimientos feministas, el videoarte, incluso el arte, el street art, el arte callejero. La internacional situacionista sería otro. De aquí hemos cogido la pieza George Maciunas, la pieza que tenemos como imagen de esta exposición, esta serie de sonrisas, de máscaras, y vemos una máquina, la Fluxus Smile Machine, de una pieza de 1971. Es una pieza que se ponía o que invitaba a la gente para que se pusiera en la cara y les forzaba a sonreír. Obviamente, las muecas que vemos ahí no sabes muy bien si son sonrisas o son muecas o provocados por el dolor. Pero de alguna manera sí que es una respuesta o un modo, una mueca atávica, enseñar los dientes, que podría ser entendida como una agresión a lo que es las convenciones sociales de aquel momento. George Maciunas también renegará de lo que era el arte, como se entendía, se reivindicará el antiarte. Y a ver qué tenemos por aquí. Eso, mira, para Maciunas, Fluxus arte diversión debe ser simple, entretenido y sin pretensiones. Tratar temas triviales, sin necesidad de dominar técnicas especiales ni realizar innumerables ensayos y sin aspirar a tener ningún tipo de valor comercial o institucional. De alguna manera, los sellos que tenemos en la sala nos han llegado de esta forma. No hemos pagado un duro por ellos. Fueron un artista, también un amigo, un artista de la colección, lo recogió en una exposición en Estados Unidos y nos vino con esta pieza y nos la entregó, la donó para la colección. Él utilizaba el mail art, esta estampación en sellos, vendría un poco de esa relación, para hacer este arte que no tenía un valor y hacer un intercambio entre artistas, entre gente conocida, un intercambio sin que hubiese detrás una trascendencia, ¿no? Cultural, una trascendencia social, un valor económico. El situacionismo podría ser otro de los movimientos. La Internacional Situacionista surgió en Francia, es un movimiento cultural también político, está muy vinculado al mayo del 68. Aquí estas imágenes que estamos viendo no corresponden con imágenes del situacionismo, son dos obras de Bansky, que podría ser, si quieres, alguien que pueda jugar o participar de uno de los elementos que utilizaba el situacionismo, como uno podría ser la deriva, andar por la ciudad de una manera aleatoria, un poco influido por la propia invitación de los espacios que estás atravesando, y otro sería el detournement, que sería utilizar una de las tácticas una de las iniciativas del capitalismo para, transgrediendo
el sentido, utilizarlo en favor de tus mensajes o cuestionar lo que estaban diciendo, ¿no? Bansky un poco juega un poquito en esta misma línea, ¿no? Por eso he querido meter estas dos imágenes. Y después de este pequeño recorrido, que podríamos seguir por el pop art, si queréis, a través de Warhol, pero vamos a llegar a la posmodernidad, a los años 80, al centro, a la zona central de esta exposición, y que creo que es interesante en el que vamos a ahondar, porque es el momento en el que se produce la crisis, es en el momento en el que hay que poner en crisis lo que estamos haciendo, quiénes somos, cuáles son nuestros roles, cuál es el sistema del arte en el que nos estamos moviendo y cuál es el sistema social y la sociedad que hemos creado. Todo ello es lo que se va a poner en cuestión. La sátira, el humor, la parodia, van a ser herramientas que va a utilizar el arte, que va a utilizar en realidad la sociedad para mirar e intentar encontrar un sentido que de otra manera se había perdido a través de la ruptura de todas las ideologías que hemos venido aludiendo. La Expo. Empezamos por aquí. Voy a intentar ser un poquito rápido para no alargarme mucho. Bueno, como podemos empezar a entender, esta exposición no va a ser tampoco por una exposición para soltar carcajadas. Me imagino que ya la gran mayoría de vosotros la ha visto, habéis estado en la sala. Sí que va a haber momentos en los que pueda salir una risotada, una sonrisa, pero habrá momentos también que igual nos lleve, la visión de las piezas nos lleve un poco a amargarnos, ¿no? Cada uno nuestro propio bagaje cultural y nuestro bagaje emocional va a hacer que nos enfrentemos a estas obras de una manera u otra, ¿no? Pero creemos que sí que es interesante esta mirada hacia el humor porque desdobla o multiplica las miradas que podemos hacer hacia nuestro contexto, hacia nuestra cotidianidad. Y que eso creemos que esa aportación, esa mirada múltiple va a ser la que va a enriquecer de alguna manera las posibilidades y lo que nos va a dar el humor dentro de lo que es el arte, las propuestas de arte contemporáneo. Empezamos por ahí, empezamos un poco con un juego, con el juego de José María Panero, que es un personaje que hemos utilizado, es un poeta, el poeta maldito español, que hemos utilizado un poco para dar forma a la propuesta de la exposición. Y después una pieza de la colección, una de las piezas emblemáticas, esta pieza de Joan Miró, Fans dans la nuit, y el logo de Repsol. En principio, tres elementos que no tienen absolutamente nada que ver, pero que crean entre sí un pequeño juego que se carga de intensidad y que hemos querido utilizarlo para dar imagen a este inicio. Si os fijáis, el logo de Repsol, que tenemos aquí a nuestra izquierda, si con el Fans dans la nuit, con la pintura de Miró, tiene una concordancia prácticamente literal entre uno y otro, ¿no? Y Panero, al mismo tiempo, siempre se había sentido como un personaje de la guía Repsol Cansa, decía un trabajador que había recorrido España de manicomio en manicomio. Panero fue un poeta maldito, entró a los 22 años en la cárcel, en prisión, se intentó suicidar varias veces. Después salió afectado por esquizofrenia, acabó también en manicomios y de manicomio en manicomio ha ido recorriendo todo lo que es el país, ¿no? Este pequeño guiño, este momento cargado de intensidad ha sido, creo que, el inicio y un pequeño homenaje a la figura de Panero, que, como os digo, lo que ha hecho también es proponernos esta manera simple pero eficaz de acercarnos al humor y que nos permite estructurar el humor en dos categorías principales. Uno, un humor con mayúscula, en el que el humor no está intervenido por la palabra. Panero situaba el momento de la aparición del lenguaje, el momento de castración de la boca, y en el que la boca perdía aquellas funcionalidades para las que había sido creadas, que son chupar, morder, lamer, comer, la sexualidad, ¿no? Llorar. Y
y que entonces teníamos un humor hasta ese primer momento y otro humor que estaba ya atravesado por el lenguaje, que podría ser el humor de la ironía. Uno prerracional, uno mucho más vinculado a las sensaciones, a las respuestas emocionales directas, y otro humor que viene de una respuesta de conciencia, de plena conciencia de la utilización del lenguaje y a través de esa utilización del lenguaje. Bueno, esa boca a la que alude Panero es la protagonista del primer capítulo. Aquí podríamos ir viendo, aludiendo, hablando cada una de estas piezas, pero entiendo que más o menos o ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión o que igual lo habéis hecho en la sala, o si queréis después, porque si alguien quiere podríamos bajar a la sala y podríamos hacer una ronda de preguntas o un pequeño paseo por allí si queréis. Bueno, vemos como esa boca aparece como límite entre lo abyecto, entre lo interior de la persona y lo social, la convención, el pacto, ¿no? Y esa boca sellada, cerrada, más sensual en esta pieza de Victoria Diel, está mucho más grotesca en la pieza de Brian Griffin, va a ser la constante en este primer capítulo. Bocas cerradas, tapadas por la máscara, la boca de la calavera, ¿no?, de Artemio, una calavera que está marcada por esa sonrisa ancestral, atávica, primitiva que todos tenemos dentro de nosotros. Una pieza que también alude y satiriza y parodia otras piezas del arte contemporáneo y de la práctica del arte, el arte como piratas. Soy un pirata, es una bandera pirata, el arte que habla del mercado, que cita aquí a otros artistas como Jeff Koons en la pajarita que tiene, ese perrito que tiene ahí metálico, Gabriel Orozco, esa calavera que tiene pintadas a cuadraditos con grafito, los ojos de Murakami, los diamantes de Diamond Hearst, distintos artistas son ahí citados. El Grigorov, la boca del perro, ese beso, ¿no?, ese beso besando, mordiendo a esas bocas que se encuentran animales. Es un artista que todas sus obras son como golpear, ¿no?, a la conciencia del que las ve. De ahí pasaríamos a otro capítulo, al humor absurdo. Ahí vemos distintas piezas de los hermanos Roscubas, de Saura, que podemos hablar de ahí del absurdo. Vamos a ver. Me estoy saltando todas las hojas. Donde, como decíamos antes, todo lo racional se queda en suspendido, ¿no?, en suspenso. El artista, desde ese papel de genio o bufón, va a deformar la realidad, va a proponer un discurso carente totalmente de sentido para crear unas situaciones que puedan ser nuevas o para llevarnos a donde él nos pretende, ¿no? Hay una incongruencia total en ese sentido. Dentro del arte impide de alguna manera que la lectura sea directa, sea dirigida. Lo grotesco también va a estar dentro de este grupo, lo grotesco que viene de gruta, una palabra grota, una palabra italiana, de unas pinturas que aparecieron en 1480 en unas cuevas en Italia que mezclaban motivos vegetales con personas, con cabezas animales. Ahí vamos a ver a lo largo de estas piezas cómo van a aparecer estas personas, por ejemplo, en esta pieza que vemos aquí, realizada con pelos humanos. Ha estado dibuja un cuerpo humano con cabeza de perro. O también va a aparecer el humor negro, el sarcasmo, lo erótico, entre eros y tánatos se llamaría este grupo. De alguna manera, en venganza a la represión, que habíamos dicho antes en esta teoría de la represión,
que nos hablaba ya Freud, la formalización de la risa va a aparecer de distintas formas, vinculando aspectos como el sexo, la enfermedad, la muerte, o muchas veces considerados como tabú, y que son a menudo tratados en el arte a través de lo que es el humor y la caricatura. Esta pieza de Fabián Marcacho que tenemos a nuestra derecha, como tiene todo, está cargada de elementos abyectos, de fluidos, de jirones de carne, de distintos elementos pegados en la superficie. Es una pintura bella, pero al mismo tiempo si nos acercamos a ella nos causa esa doble sensación de repulso, ¿no? Las fotografías de Humberto Rivas, también esas grandes fotografías al fondo de la sala, que en un primer plano, si nos acercamos a ellas también podemos descubrir el poro, los pelos, las pequeñas venitas, nariz, algo que nos encuentra o que nos permite entrar en esos dos niveles, ¿no? de atracción, repulsión. La sexualidad, temas como la identidad sexual aparecen aquí en estas piezas, en la pieza En los pies de Félix González Placer, estos pies de aquí arriba, o en estos cuerpos, en este aparente estudio anatómico, ¿no? que nos habla también de que podemos ver una felación, o en el perro, en el encuentro también grotesco que podíamos haber dicho antes, ¿no? del perro, un macho más, esta pieza. La pieza de abajo incluye también la religión, es la pieza que decíamos de Enrique Chagoya, en la que mezcla, como podéis ver, esos temas banales, el códice precolombino, de 1400 y pico, cuando llegaron con la llegada de los españoles, desaparecieron, creo que quedaban 3 códices de estos, todos los demás desaparecieron, se quemaron todas las bibliotecas que se encontraron, y él ha utilizado esa misma técnica para realizarlo, con una lectura de izquierda a derecha, con una de derecha a izquierda, con este papel amate de la planta del amate, y después con unos temas en los que utiliza temas también que vincula la baja cultura, lo sórdido, la prostitución, el papel, estas novelas de papel maché, ¿no? Con temas de religión, con temas que podéis ver ahí, que pueden despertar pues un poco el rechazo de las mentes bien pensantes. Tanto es así que esto fue anunciado en una exposición que tuvo Enrique Chagoya en la cadena Fox, y una persona cruzó todo Estados Unidos con un bate de béisbol para romper y destrozar esta obra, que tenéis ahí. Aparte del humor, y volvemos otra vez a la figura de Panero, aparecería la ironía. La ironía sería esa risa que está producida entre dientes, diría él. Es una risa consciente de sí mismo, consciente del lenguaje, y donde se produce un desdoblamiento entre lo que se dice y lo que se quiere dar a entender. Se crea un espacio entre un mensaje y la idea que se quiere dar de ese mensaje. Siempre va a crear de alguna manera duda, y la ironía va a ser una de las prácticas que va a utilizar el arte contemporáneo a partir de los años 80, a partir de la posmodernidad, con más asiduidad. Una manera de dar a entender esa separación entre lo que se nos presenta como realidad y lo que realmente es. Y en esa duda, en esa grieta, es donde va a entrar la ironía y otras de las prácticas vinculadas a la ironía, como vamos a ver, ¿no? La primera de ellas va a ser la autoironía, el artista que se va a mirar, que se va a cuestionar a sí mismo, el artista como payaso, el artista que se va a autorretratar a sí mismo como un showman, como alguien que tiene que seguir este show, que tiene que seguir con las pelotitas sostenidas en una cucharita, como es esta pieza de Miguel Ángel Gahueca. Nadie sabe que mi padre murió ayer, se titula la pieza. O Torinea también en la pieza de otro artista maldito, como puede ser Ignacio Sáez, un pintor
que aparece debajo de sus pinturas en una fotografía, una caja de luces, que es una fotografía en la que él aparece aplastado por sus propias creaciones, ¿no? Por sus propias obras. El autor se va a estar cuestionando continuamente cuál es su rol, cuál es su función dentro de la sociedad, dentro del propio sistema del arte, si merece o no merece la pena seguir pintando, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con nuestra creación o con la creación, ¿no? Ironía también en el objeto a distancia, esa distancia de la que aludíamos. La herramienta principal que va a utilizar va a ser la parodia. La parodia es aquella cita que se hace a otro momento, otro momento de la historia que nos precede, en lo que va a haber una crítica, va a haber, si quieres, un ridiculizar esa práctica, pero al mismo tiempo va a haber también un homenaje a aquello que se está ironizando, ¿no? Ahí tenemos varias piezas, Vic Muniz, entre otras, esa catedral de León hecha en chocolate, o ese acopio de materiales que vemos ahí en esta pieza, perdonad porque me muevo, quería moverla. Rementería con el desayuno con desayuno en la hierba, que se titula esa pieza, que alude a Manet, y aquí nos deja una serie de juegos para que nos pongamos a ver, a jugar qué puntos de encuentro hay entre una y otra obra. La pieza AU Oro de CVA, esta esfera, que en sí ellos estaban haciendo, CVA en aquel momento, un estudio sobre los marcos, y ese sería un marco girado sobre sí mismo, que nos engloba. Nosotros seríamos, si el interior del marco está en el interior de la esfera, nosotros seríamos como eso, toda la realidad sería como esa parte enmarcada, aquello sobre lo que hay que prestar atención, ¿no? O ese acopio de materiales de la basura de Pablo Milicua, la pieza de José Ramón Amondarain, que nos presenta la obra de arte como una pieza de caramelo, de chocolate. La pieza ahí atrás, roja, que parece como un rocódromo. Ironía también, mordacidad y sátira frente al sistema. Es el sistema el que se va a poner en juego, el sistema del arte y el sistema económico, el sistema social en el que nos vamos a enfrentar. La necesidad del arte, la piecita esta, la pintura en la parte inferior, de Kepa Garraza, es una pintura que habla en un momento de crisis. Esa fue una de las primeras acciones, una de las primeras banderolas que tuvimos en la fachada en Grey Flag, hablando de esa necesidad de recuperar la cultura. La cultura es importante en momentos de cortes, ¿no? Obras que analizan el sistema del arte, como hemos visto antes, la bandera pirata, pues ahora podemos ver estas piezas, estas fotografías de recorridos fotográficos por arco, un depósito de los que tenemos en la colección, un depósito importante, que analizan el sistema del arte, el sistema del comercio, y ponen a los galeristas, ponen a los coleccionistas como personajes propios de una película de novela negra, ¿no? O el sistema económico, con piezas como la de que nos puede hablar del sistema de Javier Arce, la pieza del Picasso que vemos ahí, este papel arrugado, las piezas de Carmelo Bermejo. Ahí he metido una pieza que la he encontrado estos días en internet, que no sabía que existía. Bueno, no es una pieza, es una fotografía, no sé si la veis. Es la pieza de Joan Brossa con la mafia esta que vino a hacer la exposición de No tocar, por favor, para que veáis un poquito hasta qué punto llegaron a subvertir esta relación con el arte, ¿no? De alguna manera la he querido meter aquí también por esta sátira, ¿no? Por esta crítica un poco a la institución, que también está presente en todo lo que es este discurso, y que aparece en ellos, ¿no? con estas metralletas, algo que nosotros nunca permitiríamos, que siempre vamos a... y que de repente, después de varios años, me he encontrado en internet, que en un momento dado pues llegaron a tener este encuentro. Bueno, la exposición está llegando más o menos a su fin. Quería antes
de cerrar, hablar de este espacio creado en el centro de la sala de la exposición, no sé si habéis llegado a verlo. Es un espacio que tiene ahí un fabuloso sofá, con una mesita, con bastante documentación y obras de arte. Obras de arte también tan importantes, tan potentes como las que podemos ver en el resto de la sala, ¿no? Piezas de Txomin Badiola en la pared del fondo. Esta piecita de aquí sería de Txomin Badiola, Rufo Criado, Maider López, Juana Vasconcelos. Son obras que de alguna manera están situadas, están colocadas en el contexto de la sala, en un contexto totalmente diferente al que es habitual en el museo, y queriendo romper un poco la relación que tenemos de un formato normal con la obra de arte, proponiéndonos esa otra lectura, esa otra proximidad, esa otra manera de llegar y empatizar con un objeto y con aquello que nos puede estar contando. He dado un salto importante un poco a cosas que quería comentar, pero no quería dejar lo que es la charla o la propuesta sin hablar de este espacio que también incluye otra aproximación a la sátira, al humor absurdo, a través de una serie de publicaciones. Ahí está el libro de Compendio Analítico Gliscomorfo del Arte, Cagarte. Es una pieza de Álvarez Rabo. Es una colaboración que hizo el museo con Álvarez Rabo ahora hace aproximadamente un año, algo así, que se presentó recientemente aquí, y en el que hace una mirada satírica, incisiva y ácida sobre lo que es el sistema del arte, sobre lo que es el museo. Ahí podéis ver que utiliza el museo, un museo ficticio, pero que ese museo ficticio es el Hartion, que ahí hay un director que sería Andy Pestillejo, que hay una serie de personajes en los que se va parodiando y se va satirizando todo este contexto, ¿no? Es algo que hemos hecho con un número de publicaciones importante, y como podéis ver ahí en la sala vais a encontraros piezas como la de Caída y Auge de Antxona Amorortu, una pieza de Mary Cuesta. Es un cómic también de un artista, crítica, dibujante de cómics, baterista de Bilbao, que vive en Barcelona, y que también va a ser, si cabe, todavía más ácida que en este acercamiento, analizando cómo una persona sin cualidades, sin capacidades, medra dentro del mundo del arte. Otras aproximaciones van a ser la de Bob Deller o Pablo Helguera. Pablo Helguera es otro de los personajes que creo que deberíais anotar si os interesa, porque la mirada que hace hacia el arte. Hay un libro que creo que tengo apuntado. Manual de estilo del arte contemporáneo. Es un libro que podéis descargaros en el PDF de su propia página web, y que realmente es un análisis también muy interesante, crudo, y a veces muy revelador y real de lo que es el mundo del contexto artístico. Juega un poco con todas las posiciones y presenta cuáles son los personajes y los movimientos dentro de lo que es el mundo del arte. También hay otras revistas satíricas que unen el humor y la política, como es el Temeo, la revista Mongolia, que también surgiría en Barcelona hace unos 10 años aproximadamente. Alusiones, hay revista la Charlie Hebdo, revistas también satíricas italiana, otra revista inglesa, que van a estar, a los que nos hemos suscrito a lo largo de todo este año, y que creemos interesantes traer al discurso de la exposición, ¿no? Humor y política han estado unidos también desde todos los tiempos. El calambur de Quevedo, ¿no? Su Majestad Escoja, que le dijo a Isabel de Borbón, ¿no? Llamándole coja al mismo tiempo que le ofrecía 2 ramos de claveles. Escoja entre el roja y el blanco, ¿no? Con lo mal que llevaba ella esa malformación. Desde entonces al Gran Wyoming
Va a estar siempre la sátira y va a estar siempre el humor y la vinculación con ese absurdo dentro del contexto de política y arte. Estas revistas han proliferado en estos últimos años. Todo lo que es tanto desde el mundo del contexto artístico como estas revistas políticas, quizás sea por esta misma razón, ¿no?, en la que hemos dicho de un momento de crisis aguda, un momento en el que, si queréis, lo podemos comparar con el momento de posguerra, con la aparición de la codorniz, etcétera, en el que el sentimiento de sinsentido era tan patente. Entonces, igual no podemos comparar lo que es el momento de calidad de vida, ¿no?, después de una guerra al momento actual, pero sí esta sensación de sinrazón es compartida tanto entonces como ahora, y posiblemente esté en la causa de la aparición de todo este material, ¿no?, y que esté ahora de nuevo surgiendo, ¿no? Creo que es interesante plantearse, y también despierta una pregunta con la que me gustaría terminar, que es preguntarnos si habría que poner límite al uso del humor, ¿no? Como sabéis, el uso, las caricaturas aquellas de Charlie Hebdo causaron 12 muertos en enero, hace escasos meses, cuando 2 yihadistas entraron en lo que es la revista y mataron a 12 personas, después murieron dos policías más. También hace unos años, en el 77, aquí el Papus, también por otro movimiento, el AAA, también entraron hicieron un envío de una carta bomba con la que murió otra persona y varias personas fueron. No sé, el uso del humor en política ha sido perseguido y se ha abierto un debate sobre si es o no es necesario, si va a ser preciso poner límites a ciertos temas, ¿no? Yo creo que es una respuesta que cada uno de nosotros va a tener que plantearse y que cada uno de nosotros va a tener que preguntarse y darse una respuesta, ¿no? Pero que dudo mucho que ese límite tenga que venir desde fuera, ¿no? El mundo del arte, el humor, de alguna manera lo primero que hace es pensarse a sí mismo, y cada uno va a encontrar una respuesta que nos vamos a tener que dar moral, ¿no? Cada uno va a encontrar nuestros límites en un lugar o en otro, ¿no? En fin de cuentas, no creo, nunca se ha demostrado que un chiste o una obra de arte haga un daño irreparable, nunca, ¿no? El humor es sinónimo de ingenio, de inteligencia y de realidad, y seguirá siendo un cómplice imprescindible para el mundo del arte. Nada más, yo creo que daros las gracias a los que hayáis venido, que vamos a continuar a lo largo de todo este año con este tema, con la presencia del humor en el museo, el humor, pero también la radicalidad, la reflexión. Vamos a tener la exposición de PICS, nos avanza un poquito la programación de este año que viene. El próximo mes de febrero inauguramos PIC, es una producción que vamos a realizar con distintos museos portugueses, italianos, griegos y aquí de España, en el que se va a presentar obra de estos 4 países y partiendo un poco de ese acrónimo de cómo hemos sido, de alguna manera, las economías de estos países han sido denominadas PICs. También esto tiene una respuesta desde el mundo del arte que tiene muchas vinculaciones con el humor, la parodia, con la crítica, con la ironía. Vamos a tener también otra exposición de SEAC, la selección de Euskadi de arte de concepto. Son 4 artistas de aquí en nuestro contexto que en los años 90, del 94 al 98, desarrollaron una obra que ponían en cuestión también toda la relación del artista con la institución, de la institución con el público, de cómo se ve la obra de arte, cómo se relaciona, cómo se expone. Esta es una pieza, esto va a ser una exposición también que nos va a traer esa mirada ciertamente absurda, pero muy lúcida a este contexto. También vamos a tener la participación de Mary Cuesta, la artista, en las agendas la agenda, en este cuadernillo que sacamos mensualmente, que va a analizar la presencia desde la calavera, la simbología de la calavera a lo largo de la historia, en la historia del arte, que también va a vincularnos un poco con este proyecto. O sea que creo que
más o menos nos sirve un poco para haber hecho una mirada hacia atrás de lo que hemos hecho, una mirada de nuestro presente y también de lo que tenemos previsto para el futuro. Muchas gracias.